el concepto del proceso, un concepto político, digamos, ¿no? Del sistema operativo. Muy bien, continuando. La CPU, el sistema operativo le pone, la CPU le dice, voy a ponerte un administrador de procesos. O sea, vamos a ponerte, digamos, un módulo, por decirlo, una oficina, digamos, ¿no? Una oficina que esté a cargo de este trabajo. Esa oficina le va a poner 2 personas. Primero, conozcámoslo, se llama, la primera persona se llama el planificador. Se llama el planificador. Esta persona, simplemente lo único que hace esta persona es, ¿qué hace esta persona? Lo único que hace es decir qué proceso recibirá el próximo cuadro. Entonces, si queremos hacernos lo teórico, el planificador usa una política de planificación, bla, bla, bla. Lo único que hace el planificador es decidir qué proceso recibe el próximo cuadro. Veámoslo. Digamos, el señor está atendiendo acá. Está atendiendo acá. Se le cumplió el tiempo, o sea, se le cumplieron los 30 segundos, y la CPU, ya lo ejecuta, ¿no? Pero él le dice, oye, planificador, o sea, se cumplió el quantum, le pregunta al planificador, le dice, oye, ¿a quién le doy el próximo quantum? Vamos a suponer que el planificador admira mucho a esta chica, es un admirador en secreto de esta jovencita, y le dice, dale el quantum a la señorita. Se está entendiendo, estoy bromeando, ¿no? Pero eso es lo que ocurre. Entonces, el planificador le dice a la CPU que atienda a ella. Listo, ahorita vamos a ver cómo va a hacer, se hace un despacho. Entonces, la CPU comienza a ejecutar el código de este proceso, o sea, comienza a atender a esta persona. Se cumplió el quantum, entonces cuando se cumple el quantum, la CPU otra vez le pregunta al planificador, oye, planificador, ¿a quién le doy el próximo quantum? El planificador dice, dale otra vez, por favor, a la señorita. El planificador es el que decide quién recibe el próximo quantum. Aquí una exageración, está dando, como se dice, prioridad, ¿no? Que vamos a ver más adelante, le da una prioridad a esta persona, a este proceso. Bueno, y así, ¿no? El planificador decide qué proceso recibirá el próximo quantum. ¿Se está entendiendo, jóvenes? ¿Hasta ahí? Se entiende, ¿no? Fíjense que estoy bromeando, pero puede pasar, lo vamos a ver más adelante, de que un mismo proceso reciba 2 veces seguidas el quantum. ¿Se dan cuenta? Puede pasar eso. Que un proceso reciba 2 veces seguida el quantum, como está ocurriendo en ese gráfico. Aunque es una broma, sí puede ocurrir. Ahora, entonces el sistema operativo, si quieren ustedes la cooperativa o el banco que estamos simulando, también le sigue administrando una persona más para que ayude a la CPU. Este otro se llama dispatcher o despachador, ¿no? El despachador. ¿Quién tienen ustedes por despachador en la vida real? ¿Quién tienen por despachador o despachante, digamos, en la vida real? ¿No? El que lo saca uno, supongo, de una fila, ingeniero, lo despacha, o lo bota, o lo saca. No tan así. Parecería, ¿no? Que es el botador de la... No, el despachador en realidad es el que, por ejemplo, si nosotros vamos a... ¿Se acuerdan que hicimos el concentrador USB? Entonces, ese chip, el concentrador tiene un pequeño, digamos, algoritmo, un circuito, ¿no? Que hace el despacho, es decir, que agarra el byte que le llegó y lo
lo envía al puerto que lo necesita, ¿no? El puerto al cual se refiere el dispositivo. Si yo soy un despachador de encomiendas, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que aquí había jóvenes, me acuerdo que habían despachadores de encomienda a España. No sé si alguno se enteró de eso o de algún familiar. Uno no lo mandaba por correo así normal. Tenía que ir a dejarlo al despachador de encomienda. Claro, para evitar los problemas de droga y todas esas cosas, ¿no? Y lo depositaban a uno y él era el despachador de encomienda. Entonces ese despachador ya lo enviaba, por no sé por cómo lo haría, pero obviamente por avión, ¿no? Ya lo despachaba al destinatario allá en España, ¿no? Él despachaba la mercadería, ¿no? La enviaba a la mercadería. Este despachador, bueno, lo que hace el dispatcher va a hacer lo mismo. Le va a dar la CPU al proceso que escogió el planificador. Por ejemplo, en el gráfico, ¿qué pasó en el gráfico? El planificador escogió, yo bromeando, ¿no? Escogió a la señorita de cual está enamorado. Entonces escogió a la señorita, le dijo, a esta señorita me le das el próximo cuánto. Pero el despachador necesita hacer algunos ajustes para que la CPU pueda atender a esa señorita. Necesita hacer algunas cositas para que se pueda ser atendido por la CPU, pueda trabajar efectivamente con la señorita. Entonces despacha la CPU al nuevo proceso. Pero bueno, le voy a explicar un poquito. Aparte de eso, necesita hacer un trabajo mejor. En la literatura van a ver ustedes que dice el despachador, por acá está el despachador, vamos a ponerlo por acá. Acá está el despachador. A ver, vamos a ponerlo en inglés por si quieren buscar el despachador. Entonces lo que hace el despachador dice, así en teoría dice, no, realiza, lo vamos a hacer en limpio, realiza un efectivo cambio de contexto. Un efectivo cambio de contexto. ¿Qué cambio de contexto? No olvides. ¿Qué cambio de contexto? No olvides. La acción de cambiar de un proceso a otro. Eso. Es decir, la CPU deja de atender a un proceso y pasa al siguiente, ¿no? Muy bien. Entonces, el dispatcher hace un efectivo cambio de contexto. Hasta ahí nomás. Pero fíjense esta situación, la quiero hacer más humano el despachador. Este señor le dice, quiero cambiar $100, ¿no? Quiero que estos $100, usted, señor cajero, me lo cambie. Saca su cuenta, son 6.96, ¿no? 696 bolivianos. Muy bien. Mientras el cliente, el proceso comienza a buscar ahí en su bolsillo y no pilla los $100, se le acabó el tiempo. ¿Qué ocurre? La CPU le pregunta al planificador, ¿quién es el próximo que va a ser atendido? Digamos que le dice, el señor de acá. Ya. Entonces la CPU viene y atender a este señor de acá. Bueno, y así va teniendo 30 segundos. Cuando le vuelve otra vez a tocar a él, este señor se puede avivar. Y le dice, ¿en qué nos quedamos? Le dice, ¿en qué nos quedamos? Y él dice, le di los $100 y usted tiene que darme los 696 bolivianos. Pero este señor no le había dado los $100. ¿Se entendió? Se está avivando, digamos, a este señor. Porque cuando le dijo, anterior quantum, le dijo, ¿qué desea usted? Él buscó los $100 y se le acabaron sus 30 segundos, se le acabó su quantum. Entonces él tuvo que hacer cambio de contexto, ¿no? Vía el planificador quiere hacer cambio de contexto. Y aquí se puede avivar y decirle, no, ya te di los $100, dame los 696 bolivianos. Entonces el despachador, ahí entra el despachador. El despachador quiere hacer la teoría, ¿no? La teoría bonita, pues, ¿no? La cosa programarla. Dice, hace un efectivo cambio de contexto. Efectivo, o sea, eficaz, ¿no? Que funcione. El despachador anota, digamos que este sea el señor P1, el proceso P1. Dice, P1 se quedó, quiere cambiar $100, P1, quiere cambiar $100, pero
no, no te dio los $100. Quiere cambiar $100, pero no te dio los $100. Entonces, cuando la CPU va al planificador, el planificador le dice, atender a P1. Entonces la CPU consulta al dispatcher y le dice, oye, ¿dónde me quedé con él? Y le dice, mira, este señor se quedó con vos, él quiere cambiar los $100, pero no te dio los $100. Entonces ya la CPU sabe, el cajero sabe y dice, ok señor, dame sus $100 para que se los pague. Entonces ya la CPU sabe dónde se quedó con ese proceso. ¿Me van a entender, joven? ¿Sí? ¿Alguna consultita que tienen? Entonces, nuevamente, el planificador decide qué proceso recibirá el próximo pago. Y el despachador hace un efectivo cambio de contexto, o sea, anota dónde me quedé con ese proceso. ¿Sí? Jóvenes, este ejemplo es idiota, este ejemplo por si acaso, ¿no? Este ejemplo sería más perderíamos tiempo en los cambios de contexto que en atender ¿se entiende, no? Más perderíamos tiempo en los cambios de contexto que atender a los procesos. Porque estaríamos discutiendo dónde te quedaste, estaríamos puro papelito del dispatcher, ¿no? Si va a ser una persona con sus papelitos y sus cosas, etcétera, ¿no? O sea, había mucha pérdida de tiempo para que el proceso, digamos, para que el proceso, digamos, sea atendido, ¿no? El próximo proceso sea atendido. Muy bien, ¿alguna consultita que tengas? Ingeniero, tengo una pregunta. Claro. Si existiera un área libre, pero el vector de ocupados lo marca como 1, ¿también la CPU lo ejecutaría? Usted está hablando de administración de memoria, ¿no? Sí. No, pues si un área de la RAM está libre, no es un proceso. No está siendo ocupada por un proceso. Sí, el administrador de procesos maneja a los procesos. ¿Sí? Creo que se refiere a como si hubiera un error o algo así en el administrador, pero eso es algo súper excepcional, ¿no? Si atiende un lugar que no está ocupado, entonces no. Me refería al vector de ocupado como marca 1 a los ocupados y el área libre estaría como ocupada. Claro, pero la CPU no lo atendería a ese que está ahí. Tengan un poquito de paciencia, a ver que los procesos van a estar en una estructura de datos aparte, ¿no? En esa estructura de datos, cada proceso es almacenado en una cápsula, ¿no? En un récord o registro que se llama. Y ese registro le corresponde a un proceso. Es decir, no confunda las áreas de la RAM con los procesos, ¿no? Los procesos ocupan la RAM. ¿Mm? Los procesos ocupan la RAM. Si hay un área de RAM que no está siendo ocupada, entonces no pertenece a ningún proceso. Y el proceso no existe como tal, ¿no? O sea, la CPU no creo que ejecute esa área libre, ¿no? de la RAM. No la creo. Sería demasiado chambón, como te dice el programador del sistema operativo, para que ocurra eso, ¿no? Para que ocurra esa situación. Vamos a ver que no existe posibilidad que la ejecute esa área libre. Ahí vamos a ver. Cuando veamos el concepto de PCB. ¿Alguna consultita más que tengan? No me molesta, pueden preguntar lo que quieran. ¿Qué pasa si se tiene N CPUs? ¿Se tendría N planificadores y N dispatchers? No, se tiene un planificador de 2 niveles que se llama. Si tengo N CPU, lo que tiene Windows, lo que tiene Linux, ¿no? Al tener más de un núcleo, entonces se crea un planificador de 2 niveles que se llama, ¿no? Es decir, un planificador normal, digamos, ¿no? Un planificador normal, y el planificador principal que decide a qué CPU se le va a asignar una carga, que se llama, ¿no? Una carga de procesamiento. Eso no está en el temario de esta materia, ¿no? Nosotros hacemos con una sola CPU. Pero por si acaso se lo quiere averiguar,
se usa un planificador de 2 niveles. ¿Sí? Uno que atiende a la CPU, o sea, que dice qué CPU va a tener cierta carga, o sea, cuántos procesos atiende a una CPU, y el otro que a cada CPU le da una planificación, ¿no? Una planificación normal. Hola, hola. Más o menos, ¿se entiende? Volviendo al tema, acá de la administración del proceso, vamos en limpio ahora lo que hemos hablado. ¿Sí? No se asusten, el despachador en la vida humana sería un tipo demasiado estresado, ¿verdad? Cada vez que se cambia de contexto, o sea, cada 30 segundos tiene que tomar apunte en qué se quedó, tiene que estar mirando todo el tiempo qué pasó. Ese hombre sería el hombre más estresado del mundo, ¿no? El dispatcher en la vida real. Por suerte, bueno, no es tan complicada la cosa en la vida real de la CPU, ¿no? Dentro de la computadora, el despachador prácticamente es absorbido por el algoritmo de planificación, ¿no? Como vamos a verlo enseguida. Muy bien, ahora que ya tenemos la base, aunque sea un poquito informales, podemos definir lo que es ¿qué está compuesto el administrador del proceso? ¿No? Este es el cargo del administrador del proceso. Muy bien. Entonces, sacando así rapidito apunte, administrador del proceso. Vamos a llamarlo así, ADMPRO. Lo que está completito es encargado de asignar la CPU, a los procesos. Entonces, todos los procesos, ¿no? Todos los procesos. Todos los procesos, incluidos el sistema operativo, necesitan la CPU. La CPU es la que ejecuta su algoritmo. Entonces, necesitamos que la CPU, si somos sistema operativo, la CPU la tengamos nosotros y también la tenga, si somos sistema operativo, la tengamos nosotros y la tengan los procesos. ¿Sí? Porque nosotros necesitamos la CPU también para correr. Perfecto. Entonces, está compuesto de un planificador más despachador. Aquí adelante atrás, ¿no? Necesito unas estructuras de datos que también están dentro del planificador del paciente, ¿no? Bueno, a este se dice schedule, así, en inglés. Y a este señor se le dice, como ya lo conocemos, dispatch. Entonces, el administrador del proceso tiene un planificador y un despachador. Ambos módulos, ambos algoritmos se fusionan en uno solo. ¿Ah? Entonces, esto se fusiona. Porque cuando habla de planificación y despacho con él se refiere a lo que van a hacer. No me está diciendo este es el void planificador y este es el void despachador. No funciona así, ¿no? Ellos me dicen qué debe hacer el algoritmo, pero yo puedo, en forma libre, que es lo que hacen todos los sistemas operativos, fusionarlo en un solo procedimiento, en una sola función, en un solo procedimiento. Solo que voy a hacer las dos cosas, vamos a hacer las dos cosas, pero en un solo procedimiento. Entonces, esto se fusiona en uno que se llama planificador, ¿no? Entonces, esto se fusiona en un solo algoritmo que se llama planificador. ¿Alguna preguntita que tenga? ¿Alguna preguntita? No, está claro. Entonces, ambos algoritmos se fusionan en uno que se llama planificador. ¿Sí? Muy bien. Ahora me estoy olvidando, pero no, está bien.
Pues basado en interrupciones del hardware, se llaman interrupciones. Por ejemplo, cada vez que nosotros movemos el mouse, se genera una interrupción, ¿no? Que ejecuta un algoritmo que va al kernel, el kernel lo pasa al drive y se mueve la flechita. Por ejemplo, el mouse no sabe, digamos, que está moviendo la flechita, si quieren verlo así. El mouse es un simple aparatito que cada vez que se mueve genera una interrupción. Ustedes tienen un poco más de tiempo, ¿no? Mayormente, no siempre, ¿no? He tenido tiempo para explicarles cómo trabajan las interrupciones, ¿no? Y también mostrarle, digamos, alguna vez alguna gallinera de juventud, ¿no? Que se ha hecho con un libro musical, ¿no? Que produce una musiquita basado en la interrupción, precisamente la interrupción 8, si quieren ustedes averiguar un poquito. El que tiene oídos, oiga, dice la Biblia. Interrupción 8. La interrupción 9 es la del teclado. La interrupción 8, por ejemplo, es la que, no estoy cambiando de tema porque es la que me interesa en este momento. La interrupción 8, bueno, se ejecuta cada milisegundo. O sea, se ejecuta según el que se llama el tic de reloj. ¿Mm? Se llama el tic de reloj. Es por eso, por ejemplo, que nosotros podemos saber cuántos milisegundos han pasado de que inicializamos el sistema. Por ejemplo. Entonces, esta interrupción permite, por ejemplo, adecuar, voy a mostrarles un momentito, a ver, permite, perdón un segundito. Increíblemente no puedo compartir la escritorio, a ver, un ratito. Bueno, perdón, en el escritorio, ustedes pueden ver, si están en una computadora, en el escritorio a mano derecha, ¿no? ¿Me siguen? Abajo está la barra de tareas que le llama así Windows, ¿no? En el shell de Windows se llama así. Y en el lado derecho, en la esquina derecha, está el relojito, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, 9, 14, 12, 10, 20, 20. ¿Me entienden, verdad? Hola, hola. Abajo en la barra de tareas, ¿no? ¿Verdad? Esa barrita negrita. Al lado derecho de esa barra de tareas hay un relojito, ¿lo ven? ¿Sí? Todo se seguía, ¿no? Ahí me va mostrando la hora, dice aquí, dice 9, 14, 12, 10, 20, 20. Si le hago doble clic, puedo ver el reloj corriendo, ¿no? Uno lo puede hacer ya con coordenadas polares, hacer coordenadas polares, acuérdense. Hacer un relojito redondo, digamos, ¿no? Eso ya es lo de menos, por ejemplo, no es problema. Eso ya es pinta. Ese relojito, jóvenes, en realidad es actualizado por software. El hardware tiene un relojito, reloj de tiempo real se llama, y ese relojito es un poquito, ¿cómo explicarlo? Es un poquito lento estarlo leyendo cada vez. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? La computadora lo que hace es leer, para que se enciende la máquina, leer ese relojito, cargarlo y emular ya la siguiente ejecución, emularlo por software, a través de la interrupción 8. Entonces, con la interrupción 8 él puede actualizarlo cada 1000 ticks, o sea, cada 1000 veces que se llama, él lo ejecuta, va actualizando la hora. ¿Me hago entender más o menos? ¿O está complicado? Hola, hola, ¿me escuchan? Voy a poner otro ejemplo para que me entiendan. Hola, hola. Alguien hábleme, por favor. ¿Se escucha, no? Sí, se escucha, se entiende. ¿Se escucha, no? Supónganse en esta situación, digamos, ¿no? Que ustedes no tienen reloj, digamos, y van a entrar a un lugar y van a quedarse aislados, digamos, ahí. Antes de entrar preguntan la hora. ¿Qué horas son? 9:15. Digamos que ustedes son tan perfectos, son tan perfectos que pueden contar en segundos. Entonces ustedes comenzarían, ¿no? 9:15 y comienzan ustedes. 1, 2, 3, 4. Digamos que le aciertan a los segundos ustedes. Claro, cuando pasen 60 segundos y alguien le pregunta la hora, digamos que ustedes siguen contando
en su mente, ¿no? Y son perfectos, ¿no? Justo cuentan un segundo. Cuando ustedes preguntaron ahora, era las 9:15. Y ustedes mentalmente o oralmente están contando 1, 2, 3, 4. Se están contando los segundos. Insisto, perdón que sea es un ejemplo idiota, ¿no? Pero supongamos que no se equivocan en los segundos, lo cuentan exactamente los segundos. Si pasaron 60 segundos y alguien le pregunta a la hora, ¿ustedes qué dirían? O sea, ustedes van contando hasta el número 60. Y alguien le dice, ¿qué hora tenés? Y ustedes no tienen reloj. Pero saben que cuando entraron a ese lugar eran las 9:15. Más 60 segundos, bueno, 9:16 le diríamos, ¿verdad? ¿Se entendió? Si queríamos saber la hora, teníamos que salir otra vez de ese lugar y ir a buscar a alguien que tenga un reloj. Supongamos que los relojes son escasos, digamos. Entonces perderíamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace el relojito que está anotado ahí. Ese relojito que ustedes ven en su computadora, ¿no? Al lado derecho de su computadora. Es un reloj emulado por software, ¿sí? Lo emula para poder no ir al reloj de tiempo real, ¿no? Un relojito, un circuito electrónico que es alimentado por una pilita. Ustedes ya lo saben, ¿no? Una pilita. Que obviamente nosotros sabemos que hay que cambiar esa pila cuando ese reloj se comienza a retrasar. Y cuando ya no da nada, ya no mantiene la hora y fecha del sistema. Entonces, ese reloj de tiempo real es accedido cuando cambiamos la fecha y la hora y cuando se enciende el sistema. O sea, cuando se lee el valor del reloj y cuando se actualiza el valor del reloj. Entonces, el reloj del circuito, es un reloj de pulsera, si quieren verlo así. Claro, no tiene la forma de una pulsera, ¿no? Pero el circuito, ¿no? El circuito es como un relojito de pulsera que es alimentado por una pilita, ¿no? Cuando nosotros apagamos nuestra computadora, esa pilita sigue manteniendo la hora del sistema, ¿no? Si no, se perdería la hora. He cambiado un poquito de tema. La interrupción 8, por ejemplo, ¿vale? Sabemos que se ejecuta cada milisegundo, más o menos. En los relojes de alto nivel, los jóvenes que me están trabajando a veces son menos. Yo sé sí que Windows, no sé si Windows 10 que manejo hoy, hasta Windows 7, la llama cada milisegundo. Cada milisegundo. Entonces, ¿qué ocurre? Cada milisegundo se genera esa interrupción y lo que hace Windows es actualizar el relojito de software, ¿no? El relojito que ustedes ven, insisto, a mano derecha de la barra de tareas. Pero también, que es un truco viejo, la interrupción 8 llama a la interrupción 1C, digamos, ¿no? Pero no quiero chiparlo, hagan en cuenta que no existe la 1C. Windows aprovecha la interrupción 8 y llama, jóvenes, actualiza el tiempo real, actualiza, el relojito emulado de tiempo real y llama al planificador. Esto es lo que pasa, miren. Entonces, esta es la interrupción 8. Recuerden que el planificador es un volt. Entonces, nosotros aumentamos ahora la interrupción 8. Una rutina de interrupción, jóvenes, es como un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento. Esa rutina, por unos detallecitos, su manera de retorno también es diferente, ¿no? Su return es un return, es otra cosa, ¿no? Es otra forma de devolver, ¿no? De salir del procedimiento. Entonces, esta es la interrupción 8. Esta es la interrupción 8, que es llamada cada milisegundo, ¿no? Cada milisegundo. Y entonces, aquí está, ¿no? Actualizar reloj, digamos, ¿no? Él hace actualizar reloj. Claro que para eso fue creada. Actualiza el relojito emulado del tiempo real que está a la mano derecha de la pantalla, abajo en la parte inferior. Y luego él llama en algún lugar, llama al planificador. ¿Sí? Y aquí está nuestro volt planificador. Nuestro volt planificador. Jóvenes, les presento el quantum del sistema. Mucho gusto, señor quantum. Ahí está, ahí se genera el quantum. Ya le ponemos palabras bonitas, ¿no? Quantum es una palabra ahora aceptada, ¿no? Si ustedes ponen quantum en Word o en un lugar,
no le da error ortográfico. ¿Sabes? Tiene que ver con la teoría de los cuantas, pero esa es otra historia, no quiero decirlo con física. Jóvenes, les presento el famoso quantum. Ese pequeño espacio de tiempo que un proceso va a gozar de la CPU antes que se lo quiten. Entonces, el proceso, si volvemos al ejemplo idiota del banco, el cliente está hablando con la CPU, pero pasado un tiempo, en este caso 1 milisegundo, la CPU deja de atenderlo a él y ejecuta el planificador. Entonces el planificador en su algoritmo decide qué proceso va a recibir la CPU. O sea, qué proceso va a dirigir la CPU. Ese void planificador va a manipular, va a hackear el comportamiento normal de la CPU para hacer que sea multiproceso. En serio, en un hacking lo que hace el planificador a la CPU, le cambia el orden normal con la cual la CPU trabaja. Por ejemplo, la CPU debería retornar return al que lo llamó, pero el planificador no hace eso, lo hace que la CPU vaya y ejecute un nuevo proceso. ¿Sí? Vamos a ver que el IP, el pointer de la CPU, nosotros tenemos que estudiar, nos toca a nosotros, ¿verdad? Estudiar eso porque somos de informática y de sistemas. Vamos a ver cómo el planificador lo hackea a la CPU para que atienda un nuevo proceso. ¿Hasta aquí más o menos se entiende? Sí, claro. ¿Se entiende, no? Muy bien. Solamente, hoy día está muy protegido, ¿no? Pero el que tiene oídos, oiga, la instrucción 8 llama a la instrucción 1C, hexadecimal. Si ustedes ponen un código ahí, por ejemplo, un código ahí, podrían hacer alguna gallinera, ¿no? Es decir, siempre ese código va a estar ejecutándose cada milisegundo. O sea, cada milisegundo ustedes tienen CPU, digamos, ¿no? En el caso nuestro hacíamos tocar una musiquita, ¿no? Una de ellas era la danza Yuki, una danza boliviana, ¿no? Que enseñan acá. Le decían al virus musical, ¿no? En ese programita, ¿no? Claro, él hacía la clonación, ¿no? Que es la parte más complicada, pero también su dañinera era tocar una musiquita, ¿no? No cada rato, sino cada hora, o ese al azar también, ¿no? Cada hora se ejecutaba. Pero todo lo hacía a través, conociendo la interrupción 8, ¿no? La interrupción 8. Yo creo que sea un tipo amoral, yo no puedo, no puedo yo incitarlo a que hagan virus, ¿no? Pero solamente digo, ¿no? Hola, hola. Ok. Creo que me he extendido demasiado acá en la instrucción 8. Veamos ya me murió ley, pero es mentira, no existe ni siquiera en la literatura, ¿no? Ley del sistema, por ejemplo, del sistema, ¿no? Ley del sistema, una ley del sistema, ¿no? Es una broma de que no existe, ¿no? Es que una especie de un axioma que sí o sí se va a cumplir más que ley, ¿no? Algo que sí o sí se va a cumplir por lo que le acabo de mostrar, por un aspecto técnico. Dice, ¿no? Cada vez que se cumple el quantum, que se cumple, ¿no? Se agota, ¿no? Se agota el tiempo, ¿no? Cada vez, véanlo sin paréntesis, ¿no? Cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Voy a ponerle aquí, voy a planificador porque ustedes me entienden. Se ejecuta el planificador. Entonces, cada vez que se cumpla el tiempo, se ejecuta el planificador. Cada vez que se cumple, cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Eso no lo podemos cambiar, ¿no? ¿Sí? Sino, a menos que el sistema operativo esté programando cada rato la interrupción 8, ¿no? En el caso de la IDPC. Entonces, cada vez que se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Es decir, hablemos en serio. Si la CPU, aquí narramos, ¿no?
El planificador también está en la RAM, está en el área que se llama monitor. Pero lo voy a llevar afuera un ratito. La CPU, digamos, está ejecutando este proceso 1, está en la RAM, ¿no? Está ejecutando el proceso 1. Y se le cumplió el tiempo, entonces la CPU ejecuta el planificador. No, cierra rápido. La CPU deja de ejecutar el código de P1 y ejecuta este planificador. Le ponen aquí los procesos, ¿no? Entonces ya hablo en serio, ¿no? Ya no hablo con la maquinita del banco y demás cosas. La CPU está ejecutando este código, ¿no? P1 lo está ejecutando. El proceso P1, digamos que sea, proyecta en la pantalla un muñequito bailando, digamos, ¿no? Aquí está un muñequito bailando. Digamos que el P1 proyecta en la pantalla, ¿no? La memoria de pantalla proyecta un muñequito bailando. Entonces estoy tapando ahí para que no se vea. Entonces, este muñequito bailando lo está ejecutando la CPU. Entonces, este P1 en un proceso que le está diciendo a la CPU, con su algoritmo, está animando a este muñequito bailando. Cuando se cumple el tiempo, nosotros no lo notamos, porque es demasiado rápido, en un segundo, se cumple el tiempo, y el muñequito, ¿qué pasaría con el muñequito? Se queda quieto. Porque recuerden, el que lo hace mover, el que hace cambiar las imágenes, el que son imágenes, ¿no? La asociación que se mueve, nada se mueve, ¿no? Son imágenes, ¿no? Entonces, se deja de ejecutar el proceso 1, el muñequito obviamente queda quieto. El proceso 1, si tienen verlo, queda congelado, porque no está recibiendo la CPU. Y la CPU ejecuta el planificador. ¿Se entendió? Lo hace a través de la interrupción 8. Eso lo estamos odiando acá. Entonces el planificador decide, digamos, él decide aquí con su algoritmo, que nosotros lo vamos a hacer, ¿no? Que queda nomás en teoría, redirige la CPU al siguiente proceso, o sea, lo redirige acá. Dice, la CPU lo redirige al proceso 2. Espero que está, disculpen. Entonces el proceso 2 se ejecuta un ratito. ¿Qué tiempo? Un quantum. Un quantum. Se cumple el quantum, ¿qué ocurre? ¿No? Algo que no podemos cambiar. ¿Qué hace? ¿Se cumple el quantum? ¿Qué ocurre? Si se cumple el quantum, ¿qué pasa? Se ejecuta el planificador. Se ejecuta el planificador. Entonces, se cumple el quantum, se ejecuta el planificador. Entonces, deja de ejecutar el P2 y se ejecuta el planificador. Entonces, nuestro algoritmo, ¿qué hace? Nuestro algoritmo dice, bueno, hace su dispatch, ¿no? Su despacho y sus cosas. Esto no queda en veremos nomás, lo vamos a programar. Este viene y ejecuta, dice CPU, continúa con P1. Entonces P1 continúa con su algoritmo de hacer bailar un muñequito, ¿no? Y el muñequito se lo ve bailar, ¿no? En la memoria, ¿no? En la pantalla hace los movimientos y está conectado a un screen y en el screen se ve el muñequito bailando. ¿Se entendió, bueno? Así funciona la vida de un sistema operativo. Entonces, le quita la CPU después de un quantum, no solo se hace el planificador, nosotros definimos con el planificador. El sistema operativo necesita hacer algunas cosas más también. Entonces, el planificador es más amplio de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, la CPU ejecuta un proceso, se acaba el tiempo, se ejecuta el planificador. O sea, el sistema operativo toma a la CPU. Toma la CPU. Si el planificador mata a un proceso ahí, digamos, planificador, por eso es que hemos visto que de ready el proceso es matado, ¿no? ¿Verdad? De ready va cuando un sistema operativo lo mata, o sea, cuando el planificador mata un proceso en el grafo de estado, de ready se va a finalizado, ¿no? Aquí ya podemos entender mucho mejor el grafo de estado porque vemos que la CPU deja de atender al proceso, sí, lo deja de atender al proceso y se va al void planificador. ¿Alguna consultita? Ahorita pasamos a otra sección. Entonces, ¿qué es el quantum? El quantum es el pedazo de tiempo que se le asigna a un proceso. Estoy de acuerdo. Pero en realidad, ¿qué es, digamos, ahora que lo vamos viendo en la realidad, honesto, es una declaración fuera lo que le digo, así funciona el quantum. O sea, una interrupción interviene y hace que la CPU dirija su código a la interrupción 8, en el caso de Windows, ¿no? Yo solo manejo Windows con eso, la verdad. En el caso de la IBM PC, pero porque hay instrucciones de hardware, no de software.
Entonces, ejecuta la instrucción 8, la instrucción 8 va a ejecutar el planificador, ¿no? O sea, en definitiva, cada vez que se cumple el tiempo, se ejecuta el planificador. En realidad, ¿qué es el quantum? El quantum debería ser el tiempo que una interrupción de hardware interrumpe, digamos. Disculpen la redundancia, ¿no? El chip es el 8253, si quieren verlo, y lo pueden ver, se llama cronómetro del sistema, se llama el que ejecuta esta interrupción. El que lanza esta interrupción se llama cronómetro del sistema o timer, ¿no? T-I-M-E-R, timer, cronómetro. El cronómetro del sistema es el que hace el que genera la interrupción 8 y que a su vez se ejecuta el planificador. De todas formas, si no le entiendo muy bien esa interrupción, esto no me gusta, hay gente que no le gusta, no se le puede hacer cambiar de idea. No le gusta de repente porque el profesor no lo explica bien, no lo entiendo bien, ¿no? Y me frustro, digo, no me entiendo esa materia. Mejor vivo tranquilo. Ya no importa, vivo tranquilo. Solamente recuerden que cada vez que se cumple el quantum, o sea que la CPU está teniendo un proceso, se agota el tiempo, se ejecuta el planificador. Acuérdense eso. ¿Ok? ¿Alguna consultita? Hola, hola, ¿se entendió bien? Sí, ingeniero, está claro. ¿Está claro? Muy bien. Veamos el siguiente caso. Vamos a ver lo que se llama Process Control Block. La PCB o el PCB, como dice el PCB, ¿no? La traducción sería bloque de control del proceso. ¿Sí? Bloque de control del proceso. Esa sería su traducción, ¿no? Bloque de control del proceso. ¿Sí? Bloque. Un bloque, jóvenes, en memoria. Es eso, es un espacio de memoria, ¿no? Un bloque de memoria, un espacio de memoria, un área de memoria donde se almacena la información. Entonces la palabrita block siempre, o bloque, se refiere a un espacio de memoria, un pedazo de memoria, donde se almacena cierta información. ¿No? Entonces por eso es que ellos dicen bloque, ¿no? Bloque de control del proceso. Para que lo entiendan mejor, ¿no? Ok. Bueno, en Delphi sería así, ¿no? Definir un bloque. En Delphi sería, con el tipo de datos tipo, type, PCB, le doy un espacio. Estoy escribiendo en Delphi sería PCB igual record. Y aquí vendrían los campos, ¿no? Los campos del PCB. Sí, sí, vamos a ver específicamente para qué se utiliza el PCB. En Java sería así. Java sería class PCB. Class PCB y con todos sus campos públicos. O sea, aquí estarían los campos, ¿no? Los campos públicos. Para que lo entendamos, sin método, ¿no? El PCB no tendría método, digamos. Ese sería un bloque de memoria, ¿no? Claro, cuando, digamos, en Java se le haga new, digamos, ¿no? Se da un espacio de memoria donde están cada uno de los campos, ¿no? Cada uno de los campos están, habría que inicializarlo, ¿no? Entonces, sería una clase PCB. La clase PCB sería con todos los campos públicos, ¿sí? ¿Se imaginan? Y sin método, o sea, sin constructor, sin getter, ni setter, ni macana. Solo los campos, ¿no? Después lo aclaramos cuando veamos el concepto de PCB. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consultita que tienen? ¿Que necesitan? ¿Se entendió hasta ahí?
¿Me escuchan, jóvenes? ¿Se entendió bien? Sí, se entendió, ingeniero. ¿Se entendió, no? Muy bien. Entonces, un PCB, o sea, cada bloque, cada proceso, entonces, cada proceso tiene un y solo un PCB. Cada proceso tiene un y solo un PCB. O sea, no se admite que un proceso tenga dos PCB. Acabo de explicar por qué. Ahora, no existe proceso. No existe un proceso que no tenga PCB. Si lo tiene uno y solo uno, ¿no? Pero para que no quede, no existe un proceso que no tenga PCB. Es decir, si no lo tiene, ya no es proceso. Así de simple. Si no lo tiene, ya no es proceso. Si alguna vez ven algunos foros o alguna cosa así que nadie se la charla, ¿no? Alguna vez una persona me dijo hace un tiempo que él era capaz de insertar código en RAM, inyectar, ¿no? Código en RAM sin que sea un PCB. Cualquiera puede hacerlo eso. La idea es que la CPU ejecute ese código. Entonces yo bromeando, ¿no? Digamos que ustedes han hecho un código que ustedes son terroristas, digamos, ¿no? Y hacen un código que haga explotar la computadora, digamos. Un código, ¿no? No existe, ¿no? Pero supongamos que lo lograron, hacer un código que haga explotar la máquina. Y si lo logran meter a la RAM, no hay ningún problema. La cosa es que la CPU ejecuta ese código. Si yo tengo un super programa que nunca lo ejecuto, ¿de qué sirve, no? O como que haga una super película y nadie la vea, digamos, así más o menos. Entonces el código, al que llamaremos proceso, en realidad el proceso lo bautiza el sistema operativo, lo vamos más adelante, el código yo lo inserto a la RAM, pero si no tiene PCB, ya vamos a ver, es imposible, no puede, el sistema operativo no le puede dar la CPU, o sea, el planificador no le puede dar la CPU a ese código, a ese código que va a hacer explotar la máquina. Está en RAM, es cierto, pero no está registrado como un proceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el PCB? El PCB es como un, no quiero usar la palabra, es como un expediente, digamos, si quieres una hojita de inscripción del proceso al sistema operativo. A ver, un alumno al momento de inscribirse a la Gabriel, digamos, ya pasó la PCA y todo lo demás, quiere inscribirse a la Gabriel, él tiene que llenar un formulario, ¿no? Un formulario de inscripción. Y claro, la universidad debe aceptar esa inscripción, ese papelito, esa hojita, para ser considerado un alumno. Pues la universidad pública, por ejemplo, aunque me limite un poco, de verdad, si hay una persona, por ejemplo, cualquier boliviano, ¿no? Que quiera entrar y ver mi clase, legalmente hoy yo no lo puedo sacar, digamos, no puedo sacarlo de la clase porque la universidad es pública. En serio, no puedo sacarlo de la clase. Si estoy pasando clases en la facultad, presencialmente, y entra un chico de la UDABOL o de la UTEPSA, digamos, por decirlo, ¿no? Yo no puedo sacarlo a esa persona, porque la universidad es pública. ¿No? A la universidad le da plata el fisco, ¿no? Entonces, todo boliviano tiene derecho a ir a escuchar la clase de un docente. ¿En serio? Solamente en examen hay una restricción, ¿no? Obviamente lo que dan exámenes son los que están inscritos. O si hay una limitación de espacio, ¿no? Pero si no hay nada de eso, cualquier persona puede hacerlo. ¿Qué quiero decir, bueno? Que puedo tener personas en el aula, personas en la universidad, pero que no son alumnos. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para que sea considerado un alumno de la universidad,
tengo que haber hecho un registro, tengo que haberse registrado, ¿sí? Haber llenado un papelito, y ese papelito tenerlo, que la universidad lo mantenga, ¿no? El sistema operativo lo mantenga. Entonces el proceso, al momento de cargarse, se va a registrar, bueno, el sistema operativo va a hacer todo ese trabajo. Le va a crear un PCB, es decir, una hoja de inscripción, digamos. Y con esa hoja de inscripción, el sistema operativo va a poder darle la CPU. ¿Ok? Hagan de cuenta, ¿no? Que para simplificar nuestra vida, que esa hojita de inscripción es la única hojita que maneja el único documento que maneja la Gabriel René Moreno de nosotros. Vamos a suponer. En esa hojita está todo lo que hacemos o que estamos haciendo durante nuestra vida universitaria. ¿Sí? Ese es el famoso PCB. Entonces, un PCB mantiene todo el tiempo la identificación, digamos, qué es lo que es el proceso, ¿no? Ese bloquecito, esa cajita con campo, tiene toda la información del proceso, lo que está haciendo y hasta lo que hizo, ¿no? Bueno, un PCB de un sistema operativo difiere del PCB de otro sistema operativo. Claro, vamos a la hojita de inscripción. Estoy seguro que la hoja de inscripción de la universidad privada, de la UOL, ¿no? difiere de la hoja de inscripción de la Gabriel. De repente en el UOL dice que quién va a pagar las mensualidades, ¿no? Dirección, teléfono, todo, ¿no? Etcétera, ¿no? Número de cuenta, no sé. En la Gabriel no, digamos, ¿no? Difiere, digamos, la hoja de inscripción, o sea, el PCB de una universidad, de un sistema operativo a otro. Cuando el de Windows y el de Linux son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Pero hay que ser claro, ¿no? En algunos campos, digamos, de esa hoja de inscripción, algunos campitos de esa hoja de inscripción son comunes. ¿Sí? Son comunes. Entonces, por ejemplo, el nombre, no creo que en la hoja de inscripción de la UOL no haya el nombre, apellido paterno, apellido materno, número de carnet de identidad, etcétera, ¿no? O sea, todos esos detallecitos, hay campos en la hoja de inscripción de la Gabriel que con la hoja de inscripción de la UDAOL coinciden, seguro que sí. Muy bien. Entonces completo esta idea acá, pero coinciden en estos 4 campos. Este es el PCB mínimo, así es lo mínimo que puede tener un PCB joven. Y después cada sistema operativo le llena, ¿no? Después le voy a mostrar los PCB, por ejemplo, se ven en el administrador de tareas. Lo que muestra el administrador de tareas en la pestañita procesos es sacado del PCB de cada proceso. Pero consiguen estos 4 campos. ¿Cuáles son estos campos? El PIC. Tenemos el nombre de imagen que se dice. Imagen. Nombre de imagen, ¿no? El nombre de imagen. Tenemos también el área del arranque ocupa, o áreas, ¿no? Porque puede ocupar más de un área con necesidades no contigo, ¿no? Área del arranque ocupa. Aquí está como una administración contigua, ¿no? Pero si fuese, digamos, una administración paginal, una administración... Entonces ahí estaría todo del principio a la PMT del proceso. Y acá estaría, me falta, estos lo vamos a poner así, registros, aquí. Y esta es la partecita, esta partecita es como dice, de uso interno, dice, ¿no?
a veces en una hojita donde llenamos alguna cosa, dice, por favor no llene esta área, esta parte, porque es de uso interno de la institución, ¿no? Entonces, register es de uso interno, digamos, ¿no? De uso interno del sistema operativo. Pero para nosotros no hay secreto, nosotros vamos a ver qué es el campo register, ¿no? Fíjense que es un vectorcito, ¿no? Es un vectorcito. Este es de uso exclusivo del despachador, ¿no? Las registers. Pero para nosotros no hay secreto, de hecho nosotros vamos a acceder al campito register. Fíjense una vez más, al poner corchete queremos decir que estamos diciéndole que es un vector, ¿no? Es una rama, un vector. ¿Alguna preguntita, perdón? ¿Jóvenes? ¿Una consultita? Ok, jóvenes. Descansamos estos 10 minutos. Si no hay consulta, podemos continuar la próxima clase. Hoy día, jóvenes, voy a entregar la carta a la ingeniera Castillo para que nos habilite un aula. Ella va a pedir permiso al vicerrector. Y está en 99% probable que sea el 21, déjenme mirar un ratito la carta, el miércoles 21 de octubre a las 8:30. 8:30 de la mañana podemos dar este examen podemos empezar inclusive a las 9, jóvenes, no hay ningún problema. Porque como no tenemos mucha dificultad, digamos, en serio, en las preguntas, no tarda más de 1 hora este examen. Vamos a comenzar a las 9 y extendernos hasta las 10, 10 y 10, no sé, 10 y 4. El 21 de octubre, ¿sí? Entonces, pónganlo en su agenda el 21 de octubre a las 8:30, digamos, en principio 8:30, comenzaremos la prueba, ¿no? El primer parcial presencial, ¿no? En la universidad, ¿sí? ¿Alguna consultita que tengan? Hola, hola. Ingeniero, sí. Ingeniero. Bueno, que hable el compañero. Ingeniero, el contenido del primer parcial se mantiene, ¿no? Unidad 1, 2 y 3, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Esto ya es el segundo parcial, digamos. Eso era todo. Gracias. Ok. Ingeniero, una consultita que quisiera hacerle. Estoy confundido un poco sobre la memoria de la RAM. En caso de una memoria RAM en método paginación, ¿cómo quedaría la lista? Esa es mi duda. ¿Cuál lista? ¿De qué lista? No maneja listas la paginación. Maneja unas PMT, se llama. La agrupación de esas PMT se llama PMTAR, que nosotros no le hemos puesto. No va a llevar, digamos, paginación, digamos. Solo si le da una pregunta de paginación va a ser teórica nada más. ¿Qué es la paginación? ¿Cómo funciona? Pero no la estructura de datos, digamos, completa, no la tenemos. Cada proceso hace uso de una PMT, ¿verdad? ¿Eso lo vio? Claro, sí. O sea, mi duda es, en caso de que un proceso 1 y proceso 2 sean insertadas a la memoria de manera contigua, o sea, juntas en la lista, se lo tomaría como 1 o 2. Esa es mi duda. Es que no usa ninguna lista. No usa ninguna lista ni ningún vector. Todo lo hace con las PMT. Las PMT le dicen qué bloques están ocupados y cuáles no. No usa ninguna estructura, solo las PMT que agrupadas forman la PMTAR. La PMTAR se dice, o la agrupación de páginas, algo así se llama, una colección de páginas, ¿no? Las PMT se agrupan en una estructura mayor que se llama PMTAR, que nosotros no la hemos completado ahí no la hemos completado en la diapositiva. No existe lista ni vector, solo las PMT en la paginación. Y si no fuera, digamos, más paginación, bueno, si no existiría, digamos, ¿perdón? Si no hay paginación, entonces sería una asignación contigua, ¿no? Claro, o sea,
si un proceso 1 y proceso 2 están insertados en memoria de manera contigua y hay un proceso 3 que está separado de ellos. Entonces, por eso le pregunto si el proceso 1 y proceso 2 sería un nodo, o sea, solamente una dirección y su tamaño sumando los dos procesos. No, para mí que me está preguntando una pregunta, un ejercicio, que no. Claro, las áreas juntas serían como una sola área ocupada, si te quiere decir. Si están juntos, ¿no? Pero lo que manejan en realidad son áreas libres las que manejan, no las áreas ocupadas. ¿Mm? Claro, por eso, para tomarlo en cuenta, para tomarlo en cuenta como un área ocupada, es lo que le preguntaba. Ah, claro, si están juntos los procesos, bueno, todo eso forma un área ocupada, ¿no? Inclusive el monitor más, ¿no? Ahí está bien, gracias. Gracias, ingeniero. Ya le entendí. ¿Por qué? Pues bueno, pasen buen día, nos vemos el miércoles. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.